Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia del maltrato animal. Para tal efecto tiene el uso de la palabra la diputada Julia Arcelia Holguín Serna, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Ciudadanas, diputadas y diputados integrantes de la 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. La suscrita, diputada Julia Arcelia Holguín Serna, del Partido Verde Ecologista de México, en la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 60, fracción 1, en relación con lo dispuesto por los artículos 164 y 165 de la Constitución Política de los Estados del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, las diversas 45 y 46, fracción 1, 48, fracción 2 y 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 95, fracción 1, 96, 97, fracción 2, 98, 99 y 100 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de esta respetable Asamblea Popular lo siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de maltrato animal. Una vez que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, permítame, diputada presidenta, leer una síntesis de la misma. Adelante. En nuestro país existen 15 entidades federativas donde se tipifica el maltrato animal como delito. Estas son Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, así como en la Ciudad de México. Sin embargo, en ninguno de los estados esta conducta es considerada ilícito grave, con excepción de Oaxaca, donde no existe una ley estatal de protección a los animales. En las 15 entidades restantes, esta reprobable práctica se considera como falta administrativa que generalmente es menor grave que el delito, por lo que se castiga con pena de arresto y en su defecto con multas, tal como es el caso de nuestro estado, en el que la Ley del Bienestar y Protección de los Animales en el estado de Zacatecas, publicada en el suplemento 3 del periódico oficial el miércoles 24 de agosto del 2016 y en sus últimas reformas, se concibe el maltrato animal como un acto u omisión no graves y que son tratados o sancionados de manera administrativa. A diferencia de lo anterior, el estado que con mayor dureza castiga el maltrato animal es Coahuila, con hasta 9 años de prisión, en tanto en Guanajuato la penalidad máxima es de 180 jornadas de trabajo comunitario y hasta 100 días de multa. La legislación federal se aplica en todo el país y lo relacionado a animales silvestres le compete a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y a la Procuraduría General de la República, PGR. El delito del maltrato animal vulnera un interés básico que consiste en el respeto a las obligaciones biológicas bioéticas que tiene el nombre con los animales, y ello incluye el respeto medio ambiente del que derivan las obligaciones aludidas. En la actualidad tiene lugar una serie de hechos que ha puesto de manifiesta y hecho público una alta tasa de casos de maltrato hacia animales de compañía. Gracias a las redes sociales, esta situación ha dejado expuestos casos de laceraciones a perros y gatos, incendios provocados intencionalmente hacia animales, zoofilia, mutilaciones, envenenamientos masivos, entre otros. Esta situación que nos lastima como sociedad obliga a legislar y a incluir en nuestro marco legal acciones que no han sido completadas o tipificadas como delitos al maltrato animal. Según expertos
quienes abusan de los animales son hasta 5 veces más propensos de cometer crímenes violentos contra las personas. De acuerdo a estudios recientes por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tan solo en el Estado de México hay 3 millones de perros, 1 por cada 5 habitantes. El problema se vuelve cuando, según el mismo estudio, se declara que 7 de cada 10 perros son víctimas de maltrato o abandono, lo que nos hace llegar a cifras nacionales de 18 millones de perros, de los cuales son el 30% tienen dueño. Cabe mencionar que estos números quizá no reflejan el problema que se concede detrás de la violencia que se ejerce contra los animales callejeros y domésticos, principalmente puesto que estos actos son semillas de posteriores actos delictivos de delincuentes en potencia. Las redes sociales han provocado un furor y viralización de casos de maltrato animal, imágenes y videos que han expuesto esta problemática, el grado de que los congresos de algunos estados del país iniciaron acciones para poder tipificarlo como delito e incluirlo en sus respectivos códigos penales. Las sanciones varían de acuerdo al código penal de cada entidad. La sociedad civil ha ido logrando que estos actos de crueldad vayan siendo tipificados como delitos con el fin de sancionar y aplicar multas en un intento de frenar lo que ocurre contra los animales. Ciudad de México y Chihuahua son los 2 únicos estados del país que han enviado a la cárcel a hombres que cometieron maltrato animal. Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Nayarit, Veracruz, Michoacán, Yucatán, Quintana Roo son las entidades que ya han avanzado en la tipificación del maltrato animal en materia penal. Además de estos, existen 2 casos muy particulares en donde el maltrato animal sea tipificado de la siguiente manera y sería pertinente enunciarlo para tener un contexto en materia legislativa. En Ciudad de México, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial el decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal para establecer sanciones más severas contra el maltrato animal. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo, sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 100 días de multa. Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano, se incrementarán en una mitad las penas señaladas. Y al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de 2 a 4 años de prisión y de 200 a 400 días de multa. Las sanciones se elevarán en un 50% si las lesiones ponen en peligro la vida del animal y en caso de que el animal muera, el responsable podrá ser castigado con penas de 2 a 4 años de prisión y multas de 12,400 pesos a 24,800 y se le retirarán todos los animales que tenga en su poder. Otro caso muy importante en la legislación del estado de Chihuahua que impone una multa de hasta 200 salarios a quien omita dolosamente prestar cuidados a un animal de compañía que sea de su propiedad y que esta omisión ponga en peligro la salud del animal. A quien dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal de compañía, causándole lesiones que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrán de 3 meses a 1 año de prisión y multa de hasta 250 unidades de medida y que dolosamente cometa actos de maltrato o de crueldad en contra de algún animal de compañía, causándoles la muerte. Se le impondrá de 6 a 2 años de prisión y multa de hasta 250 unidades de medida. Para el caso de nuestra entidad, la Ley del Bienestar y Protección de los Animales en el estado de Zacatecas considera como maltrato lo siguiente. 1. Maltrato animal directo. El acto de ejercer violencia hacia los animales, la omisión de proporcionar la atención de sus necesidades fisiológicas o de resguardo requeridas en razón de su especie, someterlos a cargas excesivas,
ya sea sobre el propio animal o en vehículos tirados por los mismos, someterlos a sobretrabajo, así como cualquier otra conducta que ocasione lesiones, enfermedades, deterioro a la salud, afectaciones psicológicas y afectivas o que pongan en peligro su vida. 2. Maltrato animal indirecto. Cuando se es testigo o se apoya para la ejecución del maltrato o tortura de algún animal y no se realiza acción alguna para impedirlo. En el artículo 61 de la misma ley podemos encontrar lo que se considera como actos de crueldad y maltrato. Artículo 61. Se consideran actos de crueldad y maltrato aquellos que se realizan por omisión inexcusable o de manera deliberada e intencional en perjuicio de cualquier animal, perpetrados por sus propietarios, poseedores, tenedores, encargados o terceros que entren en relación con ellos, y serán los siguientes. 1. Causarles la muerte a través de cualquier medio que prolongue la agonía o provoque sufrimiento, o el uso de la determinación de los tiempos. 2. El sacrificio de los animales empleando métodos diversos a los establecidos en las normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas zoológicas. 3. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de sus instintos naturales que no se efectúen bajo causa plenamente justificada y cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada y que cuenten con conocimientos técnicos en la materia. 4. Todo hecho, acto u omisión que pueda causar dolor, sufrimiento, poner en peligro la vida o que afecte al bienestar animal. 5. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo, negligencia o diversión. 6. No brindarles atención médico-veterinaria cuando lo requieran o determinen las condiciones para el bienestar animal. 7. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer de las peleas así provocadas un espectáculo público o privado. 8. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado acorde a su especie que cause o pueda causar daño a un animal. 9. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al desatenderlos por periodos prolongados. Y 10. Las demás que establezcan la presente ley, su reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables. Finalmente, sería preciso señalar que esta ley de igual manera considera el sacrificio de animales con lineamientos que se acogen a las normas oficiales y prevén las condiciones humanitarias y sanitarias pertinentes. Habiendo observado las experiencias de otras entidades, resulta de interés social buscar alternativas para contener y combatir la violencia hacia los animales. Buscar desde la fuente de estas conductas sus primeras manifestaciones. Resulta fundamental tomar decisiones que permitan corregir o alejar del consciente y del subconsciente la idea o la percepción de que con el uso de la violencia se resuelven conflictos o controversias, y el tema de maltrato animal no se aleja de estas manifestaciones de violencia, puesto que en sí mismas los actos que atentan contra la vida animal son causales de violencia. Resulta prioritario entonces impulsar políticas públicas de integración comunitaria que eviten la desarticulación y desintegración familiar, valores que fortalecen la cohesión social, más que establecimientos de internamiento juvenil o de adultos con los que se pretende disuadir o corregir la violencia y criminalidad crecientes, y actuar en contra del maltrato animal mantiene ese objetivo: fortalecer los valores humanos en los ciudadanos, en el fenómeno de una conducta ética, sensible y comunitaria. Igualmente, la incorporación del maltrato animal al Código Penal de Zacatecas abonaría para robustecer la legislación en materia de protección a los animales en la entidad, pues se sumarían y complementarían la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Zacatecas y su reglamento. Por lo expuesto y fundado, y atendiendo el artículo 22 de la Constitución General
bajo el principio de proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena, se somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de maltrato animal. Artículo único. Se adiciona un capítulo segundo al título 22º, recorriéndose la numeración de las demás fracciones y artículos en el orden subsecuente, todo del Código Penal para el Estado de Zacatecas para quedar como se presenta. Título 22º, capítulo segundo. Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de los animales no humanos. Artículo 393. Al que cometa actos de maltrato o crueldad injustificados en contra de cualquier especie animal que no constituyan plaga, provocando o no lesiones evidentes, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 200 veces la unidad de medida y actualizaciones, así como el aseguramiento de todos los animales que pudieran tener bajo su cuidado o resguardo. En caso de que las lesiones pongan en peligro la vida del animal, se aumentará en una mitad la pena señalada. A todo aquel que cometa actos de maltrato o crueldad injustificada en contra de cualquier especie animal que no constituyan plaga, provocándole la muerte, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión y de 200 a 400 veces la unidad de medida actualizada, así como el aseguramiento de todos los animales que pudieran tener bajo su cuidado o resguardo, en el caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte. Las penas se aumentarán en una mitad. Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento todos aquellos que provoquen una muerte no inmediata y, por el contrario, prolonguen la agonía del animal, ya sea por las lesiones que provoca o el detrimento de la salud del animal. Por actos de maltrato y crueldad, se estará a lo dispuesto en la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Zacatecas. Quedan exceptuadas de las disposiciones establecidas las corridas de toros, novillos y becerros, así como las peleas de gallos, jaripeos, charreadas, carreras de caballos, las que habrán de sujetarse a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos aplicables. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial, órgano de gobierno del Estado. Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, a 14 de noviembre del 2017. Suscribe diputada Julia Arcelia Holguín Serna. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señora diputada. Diputada presidenta.